Muy buenos días al Grupo Instrucción Teológica, el Pastor Salomón desde Cozumel. Les mando un abrazo y un saludo grande. Primeramente quiero reconocer la exposición y el trabajo que está haciendo nuestro hermano Benjamín Crespo desde Jerusalén. Es un privilegio, es un lujo el tener aquí con nosotros al pastor Benjamín Crespo. Tenemos también otros amigos aquí en el grupo, esperamos su participación, el profesor Castañeda, entre otros, son profesores que aquí en el grupo tienen mucho peso y creo que estarán participando también. Presenté allá una imagen didáctica, el cual este, usamos en la exposición, hablando de las fiestas de primavera. Ustedes pueden ver allá presentado en forma pedagógica con una menorá de 7 brazos, a diferencia de la Hanukkah, ¿verdad? Que aquí este es la menorá y usamos como un elemento didáctico. Ustedes pueden ver allá al lado izquierdo, en esta imagen que envié, las fiestas de primavera. Estamos hablando de las fiestas bíblicas, como también hay que hacer diferencia de la fiesta. Hay una fiesta de primavera que es rabínica, que es la fiesta del Purim y que se basa en la festividad de la victoria de Esther sobre Amán, y que es un tema muy interesante también a tratar, desde luego, ¿verdad? La fiesta del Purim, que es una fiesta, algunos le dicen de alegría, de festejo, de regalos, etcétera, ¿no? Y que también tiene elementos proféticos, pero se le conoce como una fiesta rabínica porque no están en las prescripciones. Las fiestas mandadas al pueblo de Israel están en Levítico 23 y están claramente mencionadas 7 de ellas. Ustedes pueden ver en esa imagen que en medio de las fiestas está la fiesta de Pentecostés. Por eso es que tenemos allá que en el centro, que es prácticamente donde fluye el aceite para la menorá, podemos ver la fiesta de Pentecostés, que está en pleno cumplimiento ahora. Y entre tanto, las otras fiestas, que es la fiesta de primavera, ya se han cumplido. Las fiestas de otoño todavía vienen. Ahora, esto es importante también. Las fiestas de otoño representan la segunda venida del Mesías, cuando viene como rey, iniciando con la fiesta de las trompetas, luego la expiación, que prácticamente es el Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos, que sucederá durante el milenio, el aspecto profético. Bueno, las primeras fiestas de primavera, que son de la primera venida, su venida como siervo, están 3 fiestas. Prácticamente ahí las podemos ver. La fiesta de la Pascua, que prácticamente el Pesaj, que es el pasar por alto. Todos sabemos que es una fiesta que recuerda la salida de Egipto, pero que se cumple en el Cordero Pascual, precisamente en la muerte del Cordero Pascual. La Pascua en realidad hace referencia a la muerte del Cordero Pascual, no a la celebración porque también recuerden que Pascua se usaba en 3 sentidos. También se usaba para referirse a toda la semana pascual, pero en este caso en específico, Pascua se refería a la muerte del Cordero Pascual. También se le refería a los panes sin levadura, que comenzaba antes, ¿verdad? Y los panes sin levadura, sin embargo, prácticamente se celebra durante 7 días, pero también en específico aquí está hablando cuando el grano de trigo cae en tierra. Y es interesante que ahí está los panes sin levadura, que era prácticamente allí sepultado el Señor. Hablaba de la Pascua de su muerte, los panes sin levadura de su sepultura. Y la primera parte de los primeros frutos que aparece prácticamente los primeros frutos habla de su resurrección. Entonces eso es algo muy interesante, las primicias,
habla de la resurrección de Cristo juntamente con las primicias, ¿verdad?, de los que durmieron. Entonces es interesante que ahí vemos cumplimiento de las primeras 3 fiestas, que son las fiestas de primavera, su venida como siervo. Saludos, mis hermanos. Bueno, aquí vamos a tener por la exposición de nuestro profesor de esta semana los detalles de las celebraciones de estas primeras 3 festividades y los significados espirituales en aplicaciones para nuestra vida. Incluso de allí, de todas las exposiciones, se pueden tomar ideas para organizar algún programa, los que son pastores, y poder realizar eventos. Nosotros en ocasiones hemos hecho programas en Semana Mayor hablando de las fiestas de primavera. Incluso en una ocasión hablamos de todas las fiestas, incluidas las de otoño, y los dramatizamos, los representamos, hicimos elementos didácticos, porque cada una de esas festividades que ahí se presentan, algunos no lo presentan exactamente como fiestas, sino como oportunidades didácticas, y cada una de ellas son una buena oportunidad para poder reenfatizar, para poder revisar, para poder autoanalizarse, y también para ver los elementos cumplidos del Señor Jesucristo como sombras de su ministerio, de su vida, de su persona, de su mesiandad. Quiero compartir en Juan capítulo 13, si ustedes pueden buscar, para hacer también una diferencia, porque algunos piensan que la Pascua es lo mismo que la Santa Cena, cosa que tenemos que distinguir en ese sentido. De hecho, cuando se llega a Juan capítulo 13, los más prestigiosos comentaristas de esta escena dicen que sucedió en la misma noche que Jesús fue entregado, es decir, la primera noche de la comida de la cena del Cordero Pascual. Esto es interesante, la primera noche de la comida de la cena del Cordero Pascual. Es una cosa, la comida de la cena del Cordero Pascual, que también es conocida como Pascua, pero en específico, Pascua, en realidad se habla de la inmolación del cordero, en específico. Pero también la comida de la cena pascual, que se comía durante toda la semana, es y esta fue la primera de las comidas, es decir, durante esa primera comida de la cena de Pascua. Bueno, en el momento y la hora mencionada, que allá aparece, dice que cuando llegó la hora mencionada es importante, porque con ello, de una manera concisa, se está declarando la importancia espiritual de los eventos que allí en Juan capítulo 13 se están mencionando. Pero cada uno de esos actos que iban a realizarse entonces en ese capítulo 13 tiene que entenderse como elementos simbólicamente calculados, todos los actos, y serían el cumplimiento exacto de las ceremonias rituales y de las profecías mesiánicas sobre el Señor Jesucristo. Entonces Jesús ya no está andando entre los judíos hostiles, incrédulos, sino que ahora se retira en un aposento con sus discípulos, gente que lo ama, para tener comunión con ellos antes de su juicio y de su crucifixión, porque ya le dedicó tiempo a los demás, ¿verdad? A todos. Y Juan añade aquí en el capítulo 13, estoy en Juan capítulo 13, detalles que otros evangelistas omiten, y omite también algunos otros detalles que los otros evangelistas añaden, pero la forma particular de Juan es interesante, que nos acerquemos con su vista de águila, acuérdense de eso. Además es el único que Juan especifica que esto sucedió antes de la fiesta de la Pascua. Esto es muy interesante, porque aquí él está utilizando el término, es decir, antes de la inmolación del cordero. Por esto, como vemos, vamos a ver, es un término, el término Pascua, es un término general que puede referirse, o el Pesaj, a la fiesta de la Pascua como tal. Cuando hablo de la fiesta me estoy refiriendo a todos la semana. También se refiere a los panes sin levadura. Cuando habla Pascua, muchas veces la referencia, por ejemplo, en Mateo 26:2 o en Juan 2:13, es a los panes sin levadura, que es prácticamente lo que se celebraba. También puede hacer una referencia a cualquier parte de la cena pascual,
que ahí se presenta, pero también Pascua, por eso decíamos que tiene varios usos, se refiere más particularmente Pascua al Cordero Pascual. O sea, también eso no es solo un término, o sea, por eso es interesante que debemos de tener cuidado. En Éxodo 12:21, Pascua se refiere al Cordero Pascual, también lo hace Marcos 14:12 al respecto. Miren, es importante porque la fiesta de la Pascua, celebrada por los cristianos posapostólicos, ya en el 110 al 115, que hay notas de eso, después de la muerte de los apóstoles, primero ni estaba relacionado con la cuaresma romana, que se hacía en la primavera en honor a la diosa de la primavera Astarte, que prácticamente aterrizaría luego en parte del carnaval. Pero tampoco fue instituida por Cristo esa celebración de Pascua. Era una continuación de la fiesta hebrea de la Pascua. Así que no entendamos que Pascua es algo que Cristo instituyó, sino que Pascua se refiere a la fiesta hebrea, que ustedes ya saben lo que sucedió en Éxodo cuando salieron de Egipto. Pero ahora estaban ellos celebrando una conmemoración, los primeros cristianos, por Pascua, o lo que es la Semana Santa, es una conmemoración de la resurrección de Cristo. Es a eso que se refiere ya en el ámbito del cristianismo, no dentro del contexto de celebración de Pascua, que tampoco es incorrecto en el caso de aquellos que son judíos y que observan y practican porque son parte de sus tradiciones, ¿verdad? Bueno, cuando volvemos a Juan 13, recuerden que estamos hablando de Juan 13, aquí se entrelazan historias que están relacionadas a los preludios de la cruz con la Santa Cena, están así en forma de trenza, ¿verdad? Ya presentados los preludios de la cruz con la Santa Cena o la Cena del Señor, el lavamiento de pies, la traición de Judas y también muy relacionado a ello lo que es el nuevo mandamiento. Esta historia de Juan capítulo 13 sucedió antes de la fiesta de la Pascua, que con eso se está refiriendo al sacrificio del Cordero Pascual. Pero sucedió el primer día de la cena pascual. Ya como ustedes ya tienen la diferencia entre eso, ya entienden el texto y ven que no hay ninguna contradicción. Esto nos trae grandes lecciones sobre la nueva conmemoración que el Señor iba a instituir de la Santa Cena y que vuelvo a reiterar, el Señor no está instituyendo Pascua. Acuérdense que eso ya estaba instituido en las celebraciones para el pueblo judío estamos hablando desde el libro de Éxodo, entonces unos 1500 años antes. Pero vamos, el versículo 1, la Santa Cena entonces sí podría verse como la contraparte de la cena pascual judía. Es una contraparte de la cena pascual, de la cena pascual judía, pero no debe de confundirse con ella, en el sentido de que son cosas diferentes, hermanos. Eso es muy importante que lo sepamos, porque yo sí he escuchado que hay cristianos, y a veces ese es donde está el problema. No hay una exactitud a veces dentro del mundo cristiano, y eso hace que muchos que también están estudiando el judaísmo vean contradicciones también, ¿verdad? En las formas de posición del cristianismo, porque no se hacen esas diferencias. Pero aquí en capítulo 13 hay que distinguir la cena pascual judía de la Santa Cena. Este capítulo presenta dos escenas. Entre los rabinos y el judaísmo, las comidas son ámbitos frecuentes para sesiones de enseñanza. Ya lo explicó ahí muy correctamente nuestro profesor Benjamín. La hora exacta había llegado para el cumplimiento profético señalado para pasar, es decir, Pascua. Interesante que ella dice antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Interesante que aquí usa el término pasase, ¿eh? O sea, que si tú lo pones en término hebreo, para el Pesaj, para que pase a la presencia del Padre, porque ya el corazón de Judas había sido infestado por el malo,
pese a ser uno de los 12 elegidos por el mismo Señor. Entonces es interesante cómo toda la escena se va convirtiendo en más significado. No hay que confundir entonces la cena de la Pascua con la Santa Cena. Con la frase de Juan, antes de la fiesta de la Pascua, dice, se hace una referencia a una festividad judía, la primera cena de siete, es decir, la fiesta de los panes sin levadura, que es lo que esa noche celebró Jesús con sus discípulos, la cena de los panes sin levadura, que es parte de la cena pascual. No es el cordero pascual que están comiendo, sino la cena pascual, en la que mismo Judas, ahí en esa cena, participó. Pero Judas no participó en la institución de la Santa Cena, que sería esa misma noche, pero más tarde, porque él ya no iba a estar presente, porque entre uno y otro iba a estar la institución de la Santa Cena. Lo que nosotros correspondería prácticamente al jueves, para el judío sería un viernes 15 de Nisan, comenzando a las 6 p.m., porque para ellos ya es viernes. Pero para nosotros pues sería jueves, ¿no? Es el inicio de la fiesta de 8 días. Y quiero volver a tocar esta para que se ubiquen, porque algunos ya se perdieron, ¿verdad? Lo que para nosotros corresponde al jueves, cuando llega, por ejemplo, la Semana Mayor y decimos jueves, ya a partir de las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde para el judío ya es viernes, en ese caso sería viernes 15 de Nisan, comenzando a las 6 p.m. Por eso es el primer día que iban a comer la Pascua, aunque el cordero pascual iba a ser sacrificado prácticamente en la mañana. Entonces, interesante porque aquí, para nosotros, viernes y a las 6 de la tarde perdón, para nosotros jueves y a las 6 para el judío ya es viernes. Así que cuando leemos, nosotros decimos, estamos en jueves, que en la tradición se le dice jueves de intimidad. Bueno, realmente ya cuando da las 6 de la tarde ya es viernes. Es interesante, ¿no? Es como los horarios que estamos de aquí, por ejemplo, ahorita son las 2 y ahí con nuestro hermano Benjamín ya son las 9 de la noche, ¿no? Entonces, prácticamente, para nosotros, si estamos hoy aquí en el día jueves, ahí él ya está en viernes. El hermano ya está en viernes. Interesante, ¿no? Entonces, ese mismo jueves para nosotros, viernes para ellos, fue el inicio de la fiesta de 8 días de Pascua. El mismo 15, pero en la tarde, porque el 15 comenzó en la tarde, iniciando el día de puesta del sol. Pero para el judío es viernes, ya contando tarde y mañana. Entonces el 15 de la tarde, al día siguiente iba a ser 15 de mañana, en que iba a morir el cordero. Jesús comió entonces la Pascua, que se llama normativa, en el tiempo usual. Y no olvidemos que toda la fiesta, incluyendo los panes sin levadura, duró 8 días. La fiesta de la Pascua entonces iniciaba el 15 de Nisan a la puesta del sol, siendo inmolado el cordero pascual en la tarde del 14 de Nisan, jueves a la hora del sacrificio, hora novena o las 3 de la tarde. El versículo 29 se refiere a la fiesta de panes sin levadura, que comenzaba tras la comida de la Pascua y duraba prácticamente 8 días. Estamos hablando del versículo 29, otra cosa. Esta comida de Juan 13 es la verdadera Pascua mencionada también por Mateo en 26, 21, 25 y también Marcos 14, 18 al 28. Lucas también lo refiere en el capítulo 22, que fue seguida por la institución de la Santa Cena. No es lo mismo. Entonces existen diferencias relacionadas entre la Pascua y la Santa Cena. Si hacen alguna diferencia, se podría mandar, por ejemplo, un cuadro en el que aparezca el cuadro donde la Pascua fue instituida por Moisés, en tanto la Santa Cena fue una institución de Cristo. Cristo es el que instituye la cena del Señor, ¿verdad? No la cena pascual. La Pascua fue comida a prisa, la Santa Cena fue una comida muy importante. La Pascua significaba pasar por alto, la Santa Cena significaba ser salido de Dios e ir a Dios. Es interesante también esto. La Pascua recuerda la liberación de Israel, en tanto la Santa Cena recuerda la comunión con su muerte y su regreso. La Pascua con un cordero sin defecto, la Santa Cena con Cristo, el Cordero Santo de Dios. La Pascua
con pan sin levadura. La Santa Cena, todos santos, sin hipocresía ni pecado. La Pascua se comía con hierbas amargas. La Santa Cena llevó la amargura del Señor en sus sufrimientos. La Pascua dice: veré la sangre y pasaré de largo. En la Santa Cena se aplica la sangre de Cristo a nuestra vida, y ya el juicio de Dios es quitado de nosotros para que podamos tener vida. Entonces, el Pesaj, la Pascua, es pasar en sentido de omitir la plaga en el lugar señalando con la sangre del cordero. Era la primera, recuerden, la primera de las 3 solemnes festividades anuales de las que todo judío debía presentarse en el templo. Es una convocación obligatoria en ese sentido, y eso lo muestra Éxodo 12:13, también Deuteronomio 16:1. Fue instituida con el fin de conmemorar, no lo olviden, la liberación de los israelitas de Egipto. Se celebraba también el hecho de que Dios hizo morir todos los primogénitos de la tierra de Egipto, que prácticamente sucede dentro de la 10ª plaga, pero pasó por alto al de los israelitas por la sangre del cordero pascual. Entonces la fiesta comenzaba el 14 del mes de Abib Nisan, al atardecer, que también es otro tema, es decir, al inicio del día 15, con la comida que seguía el sacrificio del cordero, según Levítico 23:5. Se daba muerte a un cordero cabrito entre las 2 tardes, cerca del momento, o sea, del 14 y el 15, en la tarde, cerca del momento del ocaso, o entre las horas 9ª y 10ª. Era asado entero y se comía con hierbas amargas. No podía ser hervido en agua. Eso era una prescripción. Relacionado con la Pascua o sacrificio del Cordero Pascual, también se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y el término Pascua se aplicaba también a esta festividad de los panes sin levadura. Por ejemplo, lo ves en Deuteronomio 16:2-3, ya se amplió el concepto Pascua, que se prolongaba hasta el día 21 del mes, en la que se comía la cena pascual. Cuando salieron de Egipto, Moisés les reveló que la solemnidad de la Pascua duraría 7 días, pero les dio la institución necesaria únicamente por la primera noche, como estatuto perpetuo. Ese sería la Pascua, según Éxodo 12, 21, 23. Se conocía por Pascua entonces a todo el periodo de 7 días de celebración de los panes sin levadura, aunque Pascua, vuelvo a reiterar, ya lo he dicho antes, es la muerte del Cordero Pascual. Y por comer la Pascua se entendía en sentido general participar de los sacrificios ofrecidos durante los 7 días de Pascua. Eso es lo que Sir Anderson comenta cuando él habla de la cena pascual en su libro El Príncipe que ha de venir, en la página 127-135. El primer día de la fiesta sería el 15 del mes de Nisan, que adquirirá carácter de sábado, igual que el 7º día de la Pascua, y prácticamente toda la semana que se observaba. No se debía hacer actividad servil porque estaban marcados para santa convocación. Como ya ha explicado nuestro hermano, no importando el día que caiga, era entendido como sábado o descanso. El segundo día de la fiesta, el sacerdote mecía delante de Jehová una gavía de cebada, de primicia de la cebada, consagrando así el inicio de las cosechas. Y esto prácticamente es lo que se daba a entender. Además, los sacrificios habituales en el templo se debían ofrecer en holocaustos cotidianos durante los 7 días de solemnidades pascuales: 2 becerros, 1 carnero, 7 corderos de 1 año, y como sacrificio de expiación 1 macho cabrío. Entonces vemos bastante celebración. El pan a comer durante 7 días debía estar exento de levadura. El pan ácimo, símbolo de pureza y verdad, recordaba esta huida precipitada. Bueno, ya habían 3 principales símbolos, que es su sangre derramada, que era tipo de expiación; las hierbas amargas, que eran símbolo de sufrimiento de la esclavitud en Egipto; y el pan sin levadura, que representa la pureza y en la forma en que debía caer a la tierra. Los israelitas que participaban constituían pueblo santo. De la destrucción del templo, los israelitas lo celebraban sin el componente principal luego de la destrucción del templo,
que es prácticamente el componente principal, que es el cordero. Entonces comían Pascua sin el cordero, tipo de aquel a quien rechazaron, que es nuestra Pascua, 1 Corintios 5:7, que por no tener dónde inmolarlo, que era importante también en este sentido, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a comentar ahora los versículos 2 al 17 de Juan capítulo 13. Para tener una idea de cómo estarían acomodados esa noche, los divanes eran acomodados alrededor de la mesa que tenía la comida, de modo que la parte superior del cuerpo de cada persona estuviera frente al alimento y sus pies lejos de la mesa, ese hacia afuera, que es prácticamente bajo, casi en el suelo. Es de ese círculo que Jesús se salió para lavar los pies a sus discípulos, y pudo lavarles los pies porque estaban hacia afuera. Luego que los viajeros recorrían, por ejemplo, distancia, el anfitrión debe proveerles agua como señal de hospitalidad, pero quitarle las sandalias era trabajo de un sirviente, esposas y muy sumisas y niños. Quitarle la ropa exterior para servirle era señal de gran humildad, pues su estatus social como rabino lo puso a un lado el Señor, y se puso ropas de sirviente. El significado profético prácticamente y mesiánico de este acto cumplía las escrituras referente al siervo sufriente de Isaías 53 en favor de muchos. Las razones por las que antes de la cena practica el lavatorio de los pies fueron las siguientes. Vamos a ver. Número 1, dar testimonio del inmenso amor que profesaba por sus discípulos, según el versículo 1, los amó. 2, ejemplificar su inigualable humildad, según los versículos 3 al 5. 3, proveer un ejemplo material de la limpieza espiritual como un aspecto pedagógico, didáctico. 4, enseñar cómo debemos servirnos unos a otros. Entonces vamos a ver las lecciones del lavatorio de pies que aquí se incluyen. Primero dijimos que es un acto de servicio. Hizo lo que hacen los criados, una condescendencia para servir. No debemos entonces, según ese acto, no debemos ahorrarnos esas molestias o evitar la fatiga, ¿no? O tiempo en favor de aquellos en quienes no nos obliga un deber específico, incluso sean inferiores a nosotros en rango, edad, ciencia o situación económica. Dejó su trono él de gloria y se humilló hasta lo sumo. Es el ejemplo para todos los que buscan un reconocimiento o una posición dentro de la iglesia. Aquí él no está buscando, está mostrando la humildad. 2, también ese acto de lavatorio de pies nos habla de una disposición de servicio que no le impida nuestra autosuficiencia. Salvo que Jesús limpie a la gente, no hay otra posibilidad de limpieza. Por este medio los discípulos pudieron participar de la humillación del Señor Jesucristo. Si Pedro no permite un lavamiento continuo en su vida espiritual por la palabra, no pueden tener parte en comunión con Cristo. Hay dos mensajes que inconscientemente Pedro comunica por acción pronta sin reflexión. Primero, comenta que Jesús está haciendo demasiado mucho. No me vas a lavar. Está haciendo más de la cuenta. Ahora comenta que está haciendo demasiado poco. No solo mis pies. Sí, ambos extremos son malos, ¿no? Uno porque haces esperar a Cristo, y otro porque le indica qué hacer a él y qué no hacer. Pero ambos muestran actitud de quienes no son discípulos. Entonces el discípulo simplemente deja que el Señor haga con nosotros lo que Él va a hacer. Otra de las cosas que interesantes se muestra en el lavatorio de pies es la higiene como parte de la vida. La idea de un baño general alude al lavado ceremonial por el que Jesús y sus discípulos pasaron antes de la fiesta. Pero aunque Jesús no aplica en sentido espiritual, no deja de tener aplicación física de limpieza. También habla de la regeneración y el bautismo que ahí se ejemplifica. Habla de la humildad en todo ese acto demostrado usando un método gráfico con el fin de reprender de ellos la soberbia, los celos y la contención manifestados en aquella misma cena. Mutua edificación para crecimiento y santificación, e ilustrada en la diferencia entre el baño y la jofaina, que es muy interesante aquí en este sentido, porque hay un baño, pero
muchos lavamientos de pies. Solo un baño y muchos lavamientos de pies. Es la diferencia entre bañarse y lavarse los pies. El baño y jofania. El primero es la unión con Cristo y la segunda, la comunión con Cristo. Entonces, eso encontramos en el lavatorio de pies. Él dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? En el versículo 2, estaba diciéndole, ¿comprenden el significado de mi acción? Es una pregunta escudriñadora, en especial para Pedro y para Judas, que todavía está presente. Desde el siglo IV se ha entendido esta frase del versículo 14, vosotros también os debéis lavar los unos a los otros como un mandamiento ceremonial. Así lo hacen los menonitas, el Evangelio completo y algunos romanos católicos. Otros entienden que es un lavamiento espiritual, confesándose mutuamente sus pecados, perdonándose mutuamente, orando mutuamente, y así se lavan los pies espiritualmente de los ya justificados y regenerados. Bueno, el versículo 15 les dejó diciendo, mostrar a los ojos como una ilustración. La palabra se usa aquí, es como, se los dejo como un ejemplo mostrado, demostrado de cómo ustedes deben de actuar. Bueno, después de esta introducción, y grabo en este porque el otro se me descargó el teléfono, quiero decirles que viene después del lavatorio de pies en ese Juan capítulo 13, los versículos 12 al 30 presenta la celebración de la Pascua. Los versículos 12 al 30 de Juan 13. Desde el 31 comienza la institución de la Santa Cena, pero el 12 al 30 es la Pascua. De hecho, tanto en el versículo 10 como el 11 ya se deja claro que él ya sabía que uno de los que estaba allí no estaban limpio, porque dice, más no todos, y que era diablo, así le llamó, dato que Jesús sabía desde ya hace un año en Juan 6, 64 y 70 lo había mencionado, aunque en ese entonces ni sospechaban quién era, ni le dieron tanta importancia como en este momento que ya estaba tenso todo, ¿no? Con todo, el Señor Jesús nos admira de cómo trata a Judas con cortesía usual, sin excepción, en todos los sentidos, que de tal manera que en ese momento de celebración de la cena pascual, en el momento en el que participa de la cena pascual, el Señor tiene un trato especial con Judas, eso llama mucho la atención. Se presenta en el versículo 18 como que él discierne los corazones, sabe quiénes están listos en verdad en ese versículo 18 y también sabe quién le va a entregar cuando en ese versículo 18 él dice, no hablo de todos vosotros, ya sé que a quienes he elegido más para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levanta contra mí su calcañar. Entonces interesante en ese sentido en el que Judas supo ocultar su traición tan profesional e hipócritamente, que aunque el Señor hizo mención de ello, los mismos discípulos no lograron entender o descubrir al traidor. Es interesante como su actuación, ¿no? Además, Jesús analiza los corazones y a veces se estremece. En el versículo 21 lo dice claramente, y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Incluso un estremecimiento tremendo, ¿eh? Además, él da lugar privilegiados para sus mejores amigos. Fíjate, aquí es interesante, estamos hablando de la cena pascual, no de la Santa Cena. Recostando al lado, el lugar de privilegio, Juan estaba a la derecha. Incluso se ve su presencia al detallar la escena hasta mencionar las señas, la conversación baja y la respuesta de Jesús. Pedro, o más probablemente Judas, estaría a su izquierda. En el versículo 26 dice de esta manera, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, que estaba prácticamente cercano, ¿no? Interesante es aquí porque se apoyaba con el codo izquierdo y con el brazo derecho libre solo para comer. Por esa razón la comida venía cortada ya cuando se asentaba
allá en la mesa, que es muy, muy baja. El anfitrión se colocaba en el centro, en el único lado hábil de la mesa baja, la cual era un bloque bajo con una especie de sofás alrededor. Tenía una forma de U y el lugar del anfitrión estaba en el centro prácticamente. El discípulo que se sentaba a la derecha cuando apoyaba el codo tenía la cabeza en el pecho de Jesús, pero Jesús apoyaba su cabeza en el de la izquierda. O sea, esa era una posición de máximo honor y se le reservaba a un amigo íntimo. De ese modo, Juan podía reclinar su cabeza en el pecho de Jesús. Él es el que escuchaba el latir del corazón de Jesús, en tanto Jesús lo reclinaba en el pecho de Judas. Qué interesante. Mojando el pan, solo los mejores amigos, como en el caso de Aitofel, consejero de David, en el Salmo 41:9 se dice, el término amigo es compañero, es decir, el que acompaña a comer pan con otro en el mismo plato. Es interesante, ¿eh? Era un privilegio y señal de honra y especial aprecio recibir un trozo de pan que el anfitrión mojaba en la fuente común, que es en el plato grande, en la Pascua. Las hierbas amargas en un recipiente con algo allá dulce. Al remojar su pan y dárselo a Judas, debió haber sido una apelación final a reflexionar, pero al final a Judas nada le hizo desistir. No todos los que comen la cena con Jesús son infaliblemente verdaderos discípulos. Él levantó prácticamente su calcañar contra de Jesús, es decir, le metió el pie para que caiga. Seguimos en el momento de la comida pascual, no de las santas cenas, no, la comida pascual, porque todavía no llega el momento de la institución de la cena, de la Santa Cena del Señor. Dan oportunidades el Señor Jesús amorosa a los que le fallan. Ese fue un día de muchas oportunidades para Judas. Cada acto amoroso del Señor a su favor era una oportunidad para que él reflexionara. Le hizo partícipe de la cena pascual. Fíjate, vamos a ver cuántos actos hizo Jesús en esa cena para que primero le hizo partícipe de la cena. Con eso es para que reflexione. Le lavó los pies, versículo 5 al 15. Le citó la escritura sobre la traición, versículo 18. Le anuncia que conoce de la traición en su omnisciencia, sabe quién es el que le va a entregar. 5. Habló sobre el tema con discreción. Fue en voz baja y en clave, por eso los demás no entendieron, según los versículos 28 al 29. Y en séptimo lugar, le dio un lugar privilegiado en la cena, según el versículo 26. Pero octavo lugar, lo honró y trató con cariño al darle el pan mojado de la fuente común del Cordero. Es interesante cómo lo trató. Además, él trata a todos por igual, Jesús, pero en cada persona su trato tiene efectos distintos. Qué interesante, ¿no? El caso de Judas es un ejemplo negativo. Cualquiera que actúa así como Judas no puede actuar sino bajo la influencia satánica. Cuando hubo mojado el bocado, salió luego y era ya de noche para él, porque los hombres que le dan la espalda al Señor siempre lo hacen a oscuras. El hecho de no darle a Jesús demasiada importancia al tema de la traición de uno de ellos, sino a su relación con los otros, como si nada pasara, nos enseña la importancia de la actitud positiva hacia las demás personas, como más importante que uno que lo recibía. Ahí vemos a un líder, un verdadero líder, que no le dio tanta importancia al traidor, sino más a los 11 que quedaban con él. A veces hacemos injusticia porque nos dedicamos más a ver a los que nos traicionan que a los que están alrededor de nosotros. Aunque esa traición se declaró abiertamente en el versículo 21 y en los sinópticos también, él no le dio la importancia total. Los discípulos no sospecharon, pues en la noche de Pascua algunos piadosos hacían obra de caridad antes de la Pascua para asegurarse del favor de Dios. Así que pensaron que Judas fue a llevar alguna ofrenda, ayuda, apoyo económico, a alguna viuda o algún necesitado. La pregunta que se hacían, ¿seré yo?, revela que eran corazones nobles y sencillos. No les gustaba la idea de la traición, pero en vez de culpar a otros,
Lo llevaban a un autoanálisis tratándose de purgarse a sí mismo. Pero también le falló al Señor, que como Judas, pero se arrepintió. Entonces es interesante que ahí estaban espejándose ante esa pregunta, ¿seré yo? Eso sucedió en la cena pascual. Pero vamos a ver ahora la institución de la Santa Cena. Bueno, ya terminado de comer la cena del Cordero Pascual, según el versículo 30. El versículo 30 dice, cuando él, pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Está hablando de Judas. Ya comió ese bocado que remojó el Señor del Cordero Pascual, tomó la cena y salió. Ahora sí, ya que no está el traidor allí, a partir de los versículos 31 al 37, se instituye la Santa Cena o la Cena del Señor. En la Santa Cena allí también, ahí se deja un nuevo mandamiento, porque ahora esto es interesante de la continuación de este pacto que se está llevando a efecto con el grupo piadoso, mesiánico de creyentes que realmente aceptaron al Mesías, con un judaísmo puro prácticamente. Cuando la cena pascual acabó, salió Judas y ya sin él, el Señor instituye la Santa Cena o la Cena del Señor del nuevo pacto e incluye también con ello un nuevo mandamiento. Entonces la presencia de Judas entre el círculo íntimo impedía que Jesús les hablara con libertad y en forma abierta y directa, y lo expresó en otras palabras: no hablo de vosotros, no todos estáis limpios, uno de vosotros me va a entregar, y otras frases. Demostraba que todavía no era el momento para instituir la cena memorial con su pueblo verdadero. Ahora que había salido, derramó plenamente su corazón, les descubre todo lo que hay para ellos. Este silencio se rompe, no hablando acusaciones y juicios contra el gran traidor, decir que le va a ir mal, no, sino con palabras de triunfo de un glorificado. No está hablando con amargura, que es líder tan grande. No está hablando lo que me van a hacer, algunos de aquí me ven mal, etcétera. No, o anunciando ahora. Está anunciando la hora de su gloria que recibirá con sus sufrimientos. Entonces, a partir del versículo 31 dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Y entonces empieza a hablar de esa temática. Aquí prácticamente a partir de los versículos hasta el capítulo 17, todos esos capítulos del 13, 14, 15, 16 y 17, está cerca de sus discípulos hasta que es arrestado en aquella misma noche en el capítulo 18. Es una noche larga entonces. Aquí les abre el corazón sobre lo que ha de padecer, de su glorificación por el Padre. Hablan de la gloria cuádruple, la gloria de su muerte en la cruz, la gloria de Dios por medio de Cristo, la gloria de Dios mismo en Cristo y la gloria de Dios al Cristo. Cuádruple la gloria. E incluso le llama por única vez hijitos en esta especial circunstancia y sobre los padecimientos que le sobrevendrían. Esas son palabras fuertes. Pero lo más sobresaliente es el nuevo mandamiento que entrega, el amor mutuo que ahora recibían de tener tras su partida. Era una imperiosa necesidad y se basa en tres fuertes conceptos. Primero, el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. No duda a semejanza del Padre para dar mandamientos, sino que igual que el Padre da mandamientos porque tienen autoridad. El término aquí significa que aunque haya existido antes el mandamiento, aquí tiene una nueva connotación en forma y claridad, y fue renovada porque había sido corrompida, así que renueva ese mandamiento en personas nuevas también. Necesitaba una nueva edición corregida y adornada este mandamiento. Este amor es distinta. ¿Por qué? Porque está basado en correspondencia recíproca mediante el vínculo del amor. Así como Él ama, los discípulos también lo aman. Era nuevo porque era superior, pues incluía amar a los enemigos. También era nuevo porque el Espíritu Santo iba a darles
capacidades nuevas a los creyentes para que puedan obedecer este mandamiento. Y allí se reitera en 1 de Juan 2:7. Ya había mandado en otra ocasión amar al prójimo, pero ahora le añade como yo os he amado, y eso era nuevo. ¿Por qué? Porque ahora él se los había demostrado y la dimensión y la forma en que les había amado, ahora en ese sentido era nuevo. Además, no solamente un mandamiento nuevo, sino un ejemplo claro, como yo os he amado. Siempre nos falta amar más para llegar a amar como Él nos amó, que dio su vida por nosotros. Por eso es nuevo. Ese mandato es nuevo en intensidad, en profundidad, en motivación. Y la medida de nuestro amor unos a otros es el amor de Cristo, es decir, así como Cristo nos amó, así nos debemos amar. Así que en ese sentido es nuevo. El amor de Cristo por sus discípulos fue sin egoísmo, sacrificialmente, comprensivamente y lleno de perdón. También es un mensaje contundente, y en esto conocerán todos que son mis discípulos. El amor en el corazón y hábito de la vida es distintivo del verdadero creyente. Ahí Tertuliano hablaba del testimonio de los paganos por los cristianos, diciendo, mirad cómo se aman los cristianos que están dispuestos a morir por otros. La forma que te delata que has estado con Jesús es que amas como Él amó. Si no amamos así, los paganos tienen derecho a sospechar de nuestra sinceridad como cristianos. Entonces el amor es prueba del verdadero discipulado. Bueno, son pocos los que están dentro de este círculo de creyentes, y así los Judas no tienen nada que hacer allí. Por eso solo se excluyen y se van delatándose a sí mismos. Además, les incomoda ya ese ambiente. Y es difícil amar así, ayudar a otro cuando no resulta conveniente, sacrificarse por otro cuando nos duele, dedicando energía en bienestar de otros, recibiendo heridas de otros sin contraatacar, sin ser reactivos. Cuando la gente nota que usted lo hace, sabe que ha recibido poder de una fuente no natural. Jerónimo dice que en su más extendida ancianidad, Juan repetía constantemente este mandamiento y lo justificaba diciendo, porque es el mandamiento del Señor, y si es cumplido es suficiente. Este es el nuevo mandamiento. Su mandato era que se amen los unos a los otros, y este constituía el corazón de lo que estaba representando la Santa Cena, que está basado en el amor. En este sentido, hay una cosa diferente que se está recordando en la Santa Cena. En la Pascua se recordaba el pasar por alto de la liberación, pero en la Santa Cena se recordaba ese Señor que nos amó de una manera sin igual. Así que, bueno, pues ahí tenemos dos actos diferentes que tienen representaciones diferentes, simbologías diferentes, y que al finalmente se van complementando como parte de la revelación progresiva de Dios, y que también nos dejan cada uno recordatorios y lecciones claras de lo que son los mandatos del Señor. Un abrazo a todos, esperamos sus aportaciones, sus preguntas allá, y en lo que viene de nuestro profesor Benjamín para continuar exponiendo.